Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches, quiero decirles. Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia. Hoy es lunes, ya 16 de mayo de este año 2016. Hermanos, ayer celebramos la fiesta solemne de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de esta fiesta, del mensaje que el Santo Padre nos dirigió ayer desde Roma. Y aunque ya habíamos tocado este tema la semana pasada, pues es una fiesta tan grande, una de las fiestas que también le dan sentido a nuestra fe, que vamos a tocarla otra vez esta semana para que pues vayamos todos aprendiendo y que nos vayamos formando en nuestra fe. Vamos a tratar, como les decía, el mensaje que nos dio el Santo Padre. Ya verán qué mensaje tan hermoso nos dio, las reflexiones que hace. Vamos a hablar de las reflexiones, de otras reflexiones acerca de el día de Pentecostés, por ejemplo, que el Espíritu Santo hace que los corazones sean capaces de comprender las lenguas de todos. Vamos a ver otro tema que son las 5 cosas que todo católico debe saber sobre el Espíritu Santo, y vamos a hablar de una fiesta muy grande que celebramos en la semana pasada y que son las apariciones a la Virgen de Fátima. Las apariciones de la Virgen de Fátima, perdonen, y porque la semana pasada pues fue el aniversario, el 13 de mayo fue el aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Rápidamente vamos a tocar el tema sobre que en Estados Unidos se ordena en las escuelas públicas que los transexuales usen el baño que prefieran. Vamos a tocar rapidito ese tema y ya en la última parte del programa vamos a seguir analizando la exhortación apostólica que el Papa Francisco nos dio, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que el 19 de marzo el Santo Padre publicó y que hemos venido analizando aquí. De tal forma, hermanos, que tenemos mucho contenido en este programa. Les pedimos que sigan en sintonía de Koinonia Radio en el 800 de AM. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en Tijuana, levantando la voz para evangelizar. Hermanos, vamos a iniciar pues. Antes de iniciar también les pedimos que les llamen y que les inviten a sus familiares y a sus amigos para que aquí sintonicen. Vamos a estar desde las 8 de la noche hasta las 9 juntos aquí analizando los temas que acabamos de ver. Vamos a iniciar, hermanos, como es costumbre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues ayer celebramos la fiesta de Pentecostés, y el Papa en Pentecostés nos dijo, el Espíritu Santo
es el antídoto eficaz para la tristeza y la soledad. Ayer, en su homilía en la Plaza de San Pedro, en Roma, nos dijo el Papa: el Espíritu Santo es una inmensa cascada de gracia. Quien se sumerge con fe en este misterio de regeneración, renace a la plenitud de la vida filial. Así nos dijo el Papa en su homilía de ayer. Allí, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el Papa se centró en hablar de la filiación de todo hombre como hijo de Dios y aseguró que Jesús tuvo, culminada por el Espíritu Santo, esta misión, la de restablecer nuestra relación con el Padre destruida por el pecado, apartarnos de la condición de huérfanos y restituirnos a la de hijos. Y Francisco, el Papa Francisco, en recuerdo de lo que dijo San Pablo, destacó que la paternidad de Dios se reaviva en nosotros a través de la obra redentora de Cristo y del don del Espíritu Santo. Hermanos, también nos dijo el Papa: el Espíritu es dado por el Padre y nos conduce al Padre. Toda la obra de la salvación es una obra que regenera, en la cual la paternidad de Dios, mediante el don del Hijo y del Espíritu, nos libra de la orfandad en la que hemos caído. El Santo Padre también, hermanos, reconoció que también en nuestro tiempo se constatan diferentes signos de nuestra condición de huérfanos. Esa soledad interior que percibimos incluso en medio de la muchedumbre y que a veces puede llegar a ser tristeza existencial. O, por ejemplo, nos dice el Papa, esa supuesta independencia de Dios que se ve acompañada por una cierta nostalgia de su cercanía. Ese difuso analfabetismo espiritual por el que nos sentimos incapaces de rezar. Esa dificultad para experimentar verdadera y realmente la vida eterna como plenitud de comunión que germina aquí y que florece después de la muerte. Esa dificultad para reconocer al otro como hermano en cuanto hijo del mismo Padre, y así otros signos semejantes. El Santo Padre manifestó que la vocación originaria es la de ser hijos, aquello para lo que estamos hechos. Nos dijo el Papa, nuestro ADN más profundo que, sin embargo, fue destruido y se necesitó el sacrificio del Hijo unigénito para que fuese restablecido. Y ya al final, el Papa Francisco habló de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, que está en medio de la comunidad de los discípulos reunida en oración. Es memoria viva del Hijo e invocación viva del Espíritu Santo. La Santísima Virgen es la Madre de la Iglesia. Y el Papa terminó, como de costumbre, pidiéndonos que rezáramos por Él y que podemos mirarnos como hermanos y nuestras diferencias hará que se multiplique la alegría y la admiración de pertenecer a esta única paternidad y fraternidad. Porque si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos de Cristo y en esta misma familia a la que pertenecemos no podemos sentirnos solos. Hermanos, este fue el mensaje del Papa Francisco y nos decía también, la misión de Jesús, culminada con el don del Espíritu Santo, tenía esta finalidad esencial: restablecer nuestra relación con el Padre destruida por el pecado, apartarnos de la condición de huérfanos y restituirnos a la de hijos. Además, hermanos, nos recordó esta carta de San Pablo a los romanos, en donde Pablo nos dice, nos habla de la vida en el Espíritu. Lo pueden ustedes encontrar en San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Ya no pesa, por tanto, nos dice Pablo, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte.
A esto se refiere el Papa cuando nos dice que Cristo, con su obra, al morir por nosotros en la cruz, viene a restablecernos nuestra vida, nuestra condición de hijos, y se acaba para siempre nuestra esclavitud, nuestra condición de huérfanos, hermanos. Pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más, lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal, para que así los que vivimos, no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. Hermanos, se nos invita a que permanezcamos en gracia de Dios. Este es el tesoro que con la muerte y resurrección de nuestro Señor nos hemos ganado. Porque los que viven según sus apetitos, a ellos subordinan sus criterios, nos dice San Pablo. Pero los que viven según el Espíritu tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y es que los criterios que nacen de nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten a su ley y ni pueden someterse. Muy bonito el mensaje que el Papa nos ha dejado ayer con motivo de Pentecostés, y nos da la relación de que si nos dejamos guiar por la luz del Espíritu, estaremos siempre en gracia de Dios. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. No le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Coinonía Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Jesús Inmaculada te invita a su conferencia ¿A dónde van nuestros hijos?, con la licenciada Rocío Gálvez, presidenta del Comité Nacional Provida, sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en La Mesa, en el Salón Cruz del Apostolado. Cooperación por persona 100 pesos. Infórmate y reserva tu lugar al 664-804-4409 o 664-189-3525. Conferencia ¿A dónde van nuestros hijos? Invita Jesús Inmaculada. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y en este espacio vamos a hablar de las 5 cosas que todo católico debe saber sobre el Espíritu Santo. Recuerden que ayer celebramos la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y pues estamos tratando de hacer más cultura acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y hermanos, Pentecostés es el día en que los cristianos recuerdan cuando Jesús, después de su ascensión al cielo, envió al Espíritu Santo a sus discípulos. Posteriormente,
los apóstoles salieron a las calles de Jerusalén y comenzaron a predicar el Evangelio, y los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día, nos dice la Sagrada Escritura, se les unieron unas 3,000 personas. Esto lo podemos constatar nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Bueno, les vamos a presentar, pues, hermanos, por qué es importante que sepamos y qué es lo mínimo que debemos de saber acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, hermanos, no es una cosa. El Espíritu Santo no es una cosa o un qué. El Espíritu Santo es un Él y un quién. Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad, aunque pueda parecer más misterioso que el Padre y el Hijo, pero es tan persona como ellos. El Espíritu Santo, hermanos, es completamente Dios, completamente Dios. Que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad no significa que sea inferior que el Padre o el Hijo. Las tres personas, incluyendo el Espíritu Santo, son totalmente Dios y tienen una sola divinidad, una sola gloria, tienen gloria igual y coeterna majestad, como dice algún credo, aquel credo de Atanasio, ¿recuerdan? Bueno, la tercera situación, siempre ha existido el Espíritu Santo, incluso en los tiempos del Antiguo Testamento. Aunque aprendamos la mayoría de cosas sobre Dios Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo siempre ha existido. Dios existe eternamente en tres personas. Así que cuando ustedes lean acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, recuerden, o cuando ustedes lean acerca de Dios en el Antiguo Testamento, pues quiere decir que hay que recordar que se trata de las tres personas de la Santísima Trinidad, entre ellos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede estar activo en el mundo de formas misteriosas y que no siempre se comprenden. Sin embargo, una persona recibe el Espíritu Santo de una manera especial por primera vez en el bautismo y luego es fortalecido en sus dones en la confirmación. Y por último, hermanos, los cristianos somos templos del Espíritu Santo, porque los cristianos tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros de una manera especial y por lo tanto existen graves consecuencias morales, como le explica San Pablo. Y nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 6, en los versículos del 18 al 20. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Qué responsabilidad tan grande y tan seria nos da la venida del Espíritu Santo. Y pues los apóstoles en aquel tiempo, hermanos, cuando lo recibieron en Pentecostés, pues allí se les abre su mente, allí se les ilumina, se quedan llenos del Espíritu Santo. Y nos dice San Pablo en la misma carta a los romanos a la que se refería el Papa y que les platicaba en su homilía en el espacio anterior, nos dice San Pablo: pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y que nos permite clamar Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él, para ser luego glorificados con Él. Hermanos, en el Antiguo Testamento ya existía Dios, ya existe Dios en sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento se nos revela a Dios por medio del Hijo.
Y podemos entender, hermanos, que antes de la venida de Cristo, pues todo estaba supeditado a la ley de Moisés. Entonces las personas pues no sabían si realmente se iban a salvar. Hacían sacrificios y pedían que se les perdonaran sus pecados. Pero viene Cristo, se ofrece su vida por nosotros y nos deja precisamente ese tesoro de ser coherederos con Cristo, junto con Cristo, de la gloria del Padre. Esto, hermanos, es lo que tenemos en manos, porque si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él, para luego ser glorificados con Él. Nuestra vida, hermanos, que estamos de paso, ya sabemos, en esta tierra, tenemos que vivir según las enseñanzas de nuestra iglesia, y tendríamos entonces, hermanos, que llevar una vida ordenada, porque pues vamos a padecer en esta vida, pero el premio va a ser muy grande, va a ser la gloria eterna. Que el Espíritu Santo, hermanos, nos ilumine a todos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, que nos ilumine, y que cada vez que hagamos oración, invoquemos al Espíritu Santo. Pidamos cada vez que tengamos una tarea importante, delicada, cuando vayamos a presentar un examen, cuando tengamos una entrevista importante, invoquemos al Espíritu Santo y Él vendrá a iluminarnos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Hermanos, con este tema ya terminamos las reflexiones acerca de Pentecostés que teníamos, y nuevamente una felicitación a todas las hijas del Espíritu Santo en el Colegio La Paz, a los misioneros del Espíritu Santo, a las Madres de la Cruz, que tienen estas obras tan hermosas de ir acercando a la gente para que se puedan ir salvando sus almas. Hermanos, vamos al siguiente tema, siguiendo con el tema de Pentecostés, pero ya un poco, ya no necesariamente hablando de Pentecostés, pero hablando pues sí del mismo tema, pero hablando del Espíritu Santo. Es lo que les quería decir, es que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió con potencia sobre los apóstoles. De este modo, hermanos, comenzó la misión de la iglesia en el mundo. Jesús mismo había preparado a los 11 para esta misión al aparecérseles en varias ocasiones después de la resurrección. Y antes de la ascensión al cielo, les mandó que no se ausentaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Es decir, les pidió que se quedaran juntos para prepararse a recibir el don del Espíritu Santo. Y ellos se reunieron en oración con María en el cenáculo, en espera de este acontecimiento prometido. ¿Qué es de los temas que necesitamos destacar? Pues, hermanos, que permanecer juntos fue la condición que puso Jesús para acoger el don del Espíritu Santo. El presupuesto de su concordia fue la oración prolongada. De este modo, se nos ofrece una formidable lección para cada comunidad cristiana. A veces se piensa que la eficiencia misionera, hermanos, depende principalmente de una programación atenta y de su sucesiva aplicación inteligente a través de un compromiso concreto. Ciertamente, hermanos, el Señor pide nuestra colaboración, pero antes de cualquier otra respuesta se necesita su iniciativa. Su Espíritu es el verdadero protagonista de la Iglesia. Las raíces de nuestro ser y de nuestro actuar están en el silencio sabio y providente de Dios. Y, hermanos, el Espíritu Santo además hace que los corazones sean capaces de comprender las lenguas de todos. El pueblo de Dios, que había encontrado en el Sinaí su primera configuración, se amplía hoy hasta superar toda frontera de raza, de cultura, de espacio y de tiempo. A diferencia de lo que sucedió en la Torre de Babel, cuando los hombres que querían construir con sus manos un camino hacia el cielo, habían acabado destruyendo su misma capacidad de comprenderse recíprocamente. En Pentecostés del Espíritu, con el don de las lenguas, muestra que su presencia une y transforma la confusión en comunión. El orgullo y el egoísmo del hombre siempre crean divisiones.
levantan muros de indiferencia, de odio y de violencia. El Espíritu Santo, hermanos, por lo contrario, hace que los corazones sean capaces de comprender las lenguas de todos, pues restablece el puente de la auténtica comunicación entre la tierra y el cielo. El Espíritu Santo es el amor. Y finalmente, hermanos, lo que les decíamos, no nos va a dejar huérfanos. ¿Cómo se puede comprender el secreto del amor? Y pues este pasaje del Evangelio nos lleva al cenáculo, donde terminada la última cena, una experiencia de desconcierto entristece a los apóstoles. Pero para consolarles enviará el Consolador, el Espíritu del Padre, y será el Espíritu Santo el que permita dar a conocer que la obra de Cristo es obra de amor. Vamos a continuar, pues, hermanos, después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y vamos a hacer una reflexión cortita acerca de la oración del Ave María. Esta oración tan hermosa la vamos a reflexionar frase por frase. Y esto lo pueden encontrar ustedes en catholic.net, y es que es una reflexión del padre Evaristo Sada, porque él nos regala una hermosa y muy pedagógica reflexión sobre el Ave María, con la intención de que al estarla pronunciando, al pronunciar cada frase, lo hagamos con pleno sentido. Y en el año 1500, bueno, hermanos, después de haber respondido a la pregunta ¿cómo rezar bien el Ave María?, vamos a comentar el Ave María con la intención de que al pronunciar cada frase lo hagamos, como les decía, con pleno sentido. En el año de 1525 se encuentra ya el Ave María en los catecismos populares, pero la fórmula definitiva, tal y como nosotros la rezamos, la fijó Pío V en 1568 con ocasión de la Reforma Litúrgica. Y vamos a empezar. Dios te salve. Imagínense, hermanos, cómo es la mirada de Dios sobre la mujer que Él creó y eligió para que fuera su madre. Una mirada llena de amor, una mirada de predilección, de gozo y complacencia. Hasta donde les sea posible, hermanos, a ustedes, cuando comiencen el Ave María, apropien la mirada de Jesús sobre su madre y salúdenla con las mismas palabras que el arcángel Gabriel le pronunció en la Anunciación. Desde lo más profundo de tu corazón, díganle ustedes, alégrate María. Y Dios te salve es la primera frase, María es la segunda frase. Pronunciar el nombre de María nos llena de amor y de confianza. María significa la amada del Señor, señora, estrella del mar, la que orienta a los navegantes y los dirige a Cristo. San Alfonso María de Ligorio dice que María es un nombre cargado de divinas dulzuras. Y Tomás de Kempis afirma que los demonios
temen de tal manera a la Reina del Cielo, que al oír su nombre, huyen de aquel que lo nombra, como de fuego que los abrazara. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hermanos, porque Dios está con ella, María está completamente impregnada de gracia. Como una esponja bajo el agua, María está llena de la presencia de Dios, y Dios es la fuente de la gracia. El poder del Altísimo la cubrió con su sombra, es decir, Dios descendió para habitar en ella. Además, hermanos, María es la morada de Dios entre los hombres. Dios se da por completo a María, la colma de belleza, y ella, que desborda gracia divina, la entrega a la humanidad. Bendita tú entre las mujeres. Isabel fue la primera en decirle a María: tú eres bendita entre todas las mujeres. Es bendita porque Dios la eligió con amor eterno, porque es la madre de Dios, porque es madre y virgen, porque es inmaculada, porque fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, hermanos, es la viña fecunda que nos entrega el mejor de los frutos, el alimento que sacia. El fruto de su vientre es fruto del amor de Dios, de la maravillosa y fecunda colaboración entre el Espíritu Santo y esa pobre jovencita de Nazaret. Ayuda mucho, hermanos, contemplar el ícono de la Madre del Signo que nos muestra Jesús en el vientre de María en forma de Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Santa María, Madre de Dios. Comenzamos la segunda parte del Ave María exaltando su santidad y el gran motivo de su dignidad. La portadora de Dios es santa. Ella creyó en la palabra del Señor y se entregó como la esclava del Señor. Y gracias a eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como madre alimentó a Jesús, lo protegió, lo educó. Qué digna representante del género humano que le da a Dios todo el amor que su pequeñez es capaz de dar. Nos duele escuchar, pero recordemos, y los suyos no le recibieron, pero María sí lo recibió, y hoy nosotros, cultivando la vida de gracia, queremos recibirlo como lo hizo ella. Detengámonos, hermanos, nosotros cultivando la vida de gracia, es decir, lo que tenemos en juego, tenemos que estar en gracia de Dios, porque lo que tenemos en juego es nuestra vida eterna. Ruega por nosotros pecadores. Su maternidad espiritual se extiende a todas las generaciones, a todos los hermanos de Jesús, y ella ruega por nosotros. Vela por nuestras necesidades. Como en las bodas de Caná, va una y otra vez con Jesús y le dice: no tienen vino, y obtiene abundantes bienes para sus hijos. Ella protege con particular predilección a los más pequeños, a los indefensos, a los enfermos, a los que tienen heridas morales, y cuida con predilección a los pecadores. Vemos lo espléndida que es en los santuarios marianos, en Guadalupe, en Lourdes, en Fátima, en El Pilar, en Loreto, en Luján, en Aparecida, en Medugori. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, me declaro pecador, necesito que desborde sobre mí tu corazón misericordioso. Hermoso, hermoso es esta reflexión, hermanos, de solo una frase del Ave María: ruega por nosotros pecadores. Tenemos a nuestra Madre en el cielo que intercede por nosotros. Ruega por nosotros pecadores ahora, en el momento presente, en todo momento presente, cuando todo va bien y cuando no, cuando estoy en gracia y cuando no, cuando me siento bien y cuando no, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y las tristezas, en la luz y en la oscuridad, siempre. El ahora
abarca toda mi vida, porque el momento presente recoge el pasado, el presente y el futuro. Todo lo pongo en tus manos. En el presente reparo por mi pasado, te ofrezco mi futuro y vivo según el Evangelio. Decirle a la Santísima Virgen, ruega ahora por mí, es decirle, te necesito siempre a mi lado, María, siempre, no te separes de mí, ahora y en la hora de nuestra muerte. Así como estuviste junto a Jesús en la hora de su muerte, así desde ahora te pido que cuando termine mi vida terrena, estés conmigo. Si paso mis últimos días enfermo, quiero que como buena madre me acompañes de día y de noche. Al morir, quiero tener un rosario en la mano y sentir tu mejilla en mi frente mientras me dices al oído, no tengas miedo, no te aflija cosa alguna, ten confianza, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Quiero que mis últimas palabras sean María, Jesús, y que habiéndolas pronunciado, me cargues en tus brazos y me pongas en los brazos del Padre. Quiero que tú me lleves con Jesús y que al despertar allá en el cielo, tenga mi cabeza reclinada sobre su pecho y estar sintiendo tus caricias por toda la eternidad. Y la última frase del Ave María, amén. Es una palabra aramea, la lengua de Jesús, que significa fuerza, solidez, fidelidad, seguridad. Se usa para afirmar y confirmar. Decir amén es decir que sí, que así es, que estamos de acuerdo y afirmamos con fuerza y seguridad lo que creemos. Decir amén al final del Ave María es decirle, sí, Madre, yo sé que cada vez que te dirijo esta oración, tú trabajas mi corazón, me estás formando, me vas modelando poco a poco, me vas ayudando a creer en las virtudes de la humildad, la pobreza, la caridad, la pureza, la prudencia, la generosidad, la misericordia. Sí, Madre, hazlo con toda libertad, te lo suplico. Amén. Muy bonita la reflexión que el Padre Evaristo Sada nos regala y que lo pueden encontrar ustedes en catholic.net en la explicación del Ave María, frase por frase. Y esto lo revisamos, hermanos, lo analizamos ahora, porque el 13 de mayo fue el aniversario de Nuestra Señora de Fátima. Y ya recordamos, hermanos, que en 1917, en el año de las apariciones, Fátima era una ciudad desconocida de 2.500 habitantes. Ahora es un gran santuario erigido para rezarle precisamente a nuestra Madre del Cielo, como lo acabamos de analizar, rezar el Ave María. Y recordemos, hermanos, que en el aniversario de Nuestra Señora de Fátima, pues se nos recuerda que tenemos que vivir en oración, que tenemos que ayunar, que hacer sacrificios, porque la Santísima Virgen pues nos manifiesta que es importante que volvamos al Padre, que dejemos esa vida llena de vicios, de situaciones que nos alejan de Dios. En esta advertencia que nos hace nuestra Madre del Cielo, queremos seguir orando. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio.
Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Koinonia Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El velorio. 2 actores. Drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, en este último espacio del programa vamos a seguir, a continuar con el análisis de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos dejó desde el 19 de marzo del 2016 y que aquí en estos programas hemos venido analizando. Estamos dentro del capítulo 2, terminamos de revisar el número 38 del capítulo 2, que nos habla acerca de los desafíos, la realidad y los desafíos de las familias. Y habíamos hablado, hermanos, ya casi terminamos de ver de las realidades de las familias, y en el número 39 el Papa nos dice, refiriéndose al número anterior, que a veces la Iglesia ha actuado a la defensiva y gastamos las energías pastorales redoblando el ataque al mundo decadente con poca capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad. Porque, hermanos, nos decía el Papa, muchos no sienten que el mensaje de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y de las actitudes de Jesús, que al mismo tiempo que proponía un ideal exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como en el ejemplo de la samaritana o con la mujer adúltera. Y el Papa ya en el número 39 nos dice que esto no significa dejar de advertir la decadencia cultural que no promueve el amor y la entrega. O sea, nos dice el Papa, no es que la Iglesia vaya en contra de la actitud, de las actitudes amorosas de Cristo, sobre todo cómo se mostró con la adúltera. O sea, recordemos qué pasó, tanto con la adúltera como con la samaritana. Sabían que habían pecado, sabían que las estaban condenando, a la adúltera estaban por apedrearla, pero si encuentran al Dios amoroso, al Dios que perdona, entonces la ley de Moisés pues decía que la apedreaban. ¿Por qué? Porque el corazón de los judíos no permitía, no podía concebir que Dios pudiera perdonar. Pero viene Cristo con la revolución del amor y perdona a la samaritana en nombre del Dios mismo que Él es. Pero esto no significa que ahora, en nuestros días, la Iglesia no deje de advertir
que se le ataca y que se le dice que la iglesia no promueve el amor. Al contrario, hermanos, lo que está sucediendo aquí es que la cultura del amor de Cristo no va de acuerdo con la decadencia cultural que no promueve el amor y la entrega. O sea, es que una persona es libre de divorciarse. A ver, pues espérenme, pero entonces, ¿por qué se va a divorciar? Porque no soporto que todas las mañanas a la pasta de dientes le aplaste en medio en lugar de aplastar en la orillita, o porque no soporto que ronca, por eso me voy a divorciar de mi esposo. ¿Hasta dónde nos han hecho que nuestros valores vengan en decadencia por esta cultura decadente que no está promoviendo el amor y la entrega? Entonces el Papa nos dice que las consultas previas a los 2 últimos sínodos sacaron a la luz diversos síntomas de la cultura de lo provisorio. Por ejemplo, se refiere el Papa a la velocidad con la que las personas pasan de una relación afectiva a otra. Creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor e incluso bloquear rápidamente. Pienso también, nos dice el Papa, que el temor que despierta la perspectiva de un compromiso permanente, en la obsesión por el tiempo libre, en las relaciones que miden costos y beneficios y se mantienen únicamente si son un medio para remediar la soledad, se mantiene únicamente si son un medio para remediar la soledad, para tener protección o para recibir algún servicio. Este es el amor, estas son las relaciones de la cultura actual, hermanos. Entonces, se traslada a las relaciones afectivas lo que sucede con los objetos y el medio ambiente. Todo es descartable para que cada uno se usa y se tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientras sirva. Y después, adiós. El narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y necesidades. Pero nos advierte el Papa, quien utiliza a los demás, tarde o temprano, termina siendo utilizado, manipulado y abandonado con la misma lógica. Entonces, no podemos, la cultura del amor de Cristo no venía a decir, a ver, ama a los que te aman, y si no te aman o no te sientes a gusto con ellos, pues diles adiós. Eso no decía la cultura de Cristo. Llama la atención, nos dice el Papa, que las rupturas se dan muchas veces en adultos mayores que buscan una especie de autonomía y rechazan el ideal de envejecer juntos, cuidándose y sosteniéndose. Los adultos mayores que buscan una especie de autonomía, entre comillas, hermanos. Y si pasamos al número 40, nos dice el Papa, aún a riesgo de simplificar, podríamos decir que existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia, porque están privados de oportunidades de futuro. Sin embargo, esa misma cultura concede a muchos otros, por el contrario, tantas oportunidades que también ellos se ven disuadidos en formar una familia. Hermanos, pues ¿cómo no podemos decir que esto no está sucediendo? Pues si tantos jóvenes que salen de la escuela y no encuentran trabajo, pues ¿qué ánimo van a tener para casarse? Y nos hacen pensar que pues para casarte pues tienes que tener todo asegurado para mantener a tu familia, y eso es cierto, tenemos que ser responsables. Pero dicen, no, ¿para qué te casas? ¿Y qué tal si te quedas sin trabajo? Nos quieren persuadir de que no formemos una familia. En algunos países, nos dice el Papa, muchos jóvenes a menudo son llevados a posponer la boda por problemas de tipo económico, por problemas de tipo laboral o de estudio. A veces, por otras razones como la influencia de las ideologías que desvalorizan el matrimonio y la familia, la experiencia del fracaso en otras parejas a la cual ellos no quieren exponerse, el miedo hacia algo que consideran demasiado grande y sagrado, las oportunidades sociales y las ventajas económicas derivadas de la convivencia, una concepción puramente emocional y romántica del amor, el miedo de perder su libertad e independencia, el rechazo de todo lo que es concebido como institucional y burocrático.
Y el Papa nos advierte, necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, ahí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio. Entonces, allí es en donde tenemos nosotros como católicos, hermanos, esa es la misión que nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad de Tijuana, de tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor, incluso y de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio. Y más adelante nos dice el Papa que tenemos que tener creatividad nosotros también, porque pues tendríamos que estar salvando, tendríamos que trabajar en salvar a la familia. En el número 41 nos dice el Papa, los padres sinodales se refirieron a las actuales tendencias culturales que parecen imponer una afectividad sin límites, una afectividad narcisista, inestable y cambiante, que no ayuda siempre a los sujetos a alcanzar una mayor madurez. Han dicho que están preocupados por una cierta difusión de la pornografía y de la comercialización del cuerpo, favorecida, entre otras cosas, por un uso desequilibrado del Internet y por la situación de las personas que se ven obligadas a practicar la prostitución. Y en este contexto, vean nada más que delicado, en este contexto, los cónyuges se sienten a menudo inseguros, indecisos, y les cuesta encontrar los modos para crecer. Son muchos los que suelen quedarse en los estadios primarios de la vida emocional y sexual. La crisis de los esposos desestabiliza la familia y a través de las separaciones y los divorcios puede llegar a tener serias consecuencias para los adultos, los hijos y la sociedad, debilitando al individuo y los vínculos sociales. Las crisis matrimoniales frecuentemente se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. Y vean la advertencia que nos da el Papa. Los fracasos dan origen a nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando situaciones familiares complejas y problemáticas para la opción cristiana. Entonces, estamos metidos, hermanos, en una situación muy delicada, según lo han ya expresado todos los cardenales en el sínodo de la familia. Hermanos, hasta aquí nos ha alcanzado el tiempo. Pidámosle mucho al Espíritu Santo que nos siga iluminando para que podamos conocer mejor a Dios. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana y les deseamos que Dios, le pedimos que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta en nuestro siguiente programa.